Hola, buenas tardes. Bueno, está bien, perfecto. ¿Así? ¿Qué querías? Generalmente yo me pongo ahí, pero... No, venía acá. ¿Cómo que? Dale, venía acá, venía acá, centro vos. No, Muy buenas noches. Muy buenas noches, son las 19:01 de este martes 25 de mayo de 2021. Vamos a iniciar la conferencia de prensa diaria sobre COVID-19, la pandemia causada por el coronavirus SARS-CoV-2. Como es costumbre, tendremos un breve informe sobre el estado que guarda la epidemia y enseguida una revisión de cómo va avanzando la vacunación contra el virus SARS-CoV-2 en México. Después tendremos un elemento muy especial que para nosotros es de gran significado y es el privilegio de tener con nosotros a dos colegas que representan al gobierno de la nación argentina. La ministra de Salud, la doctora Carla Bisotti, y la asesora presidencial Cecilia Nicolini. Muy bienvenidas, Carla, Cecilia. muchas gracias. Desde luego también el doctor Alomía estará con nosotros durante toda la sesión y el propósito de la sesión de hoy es un poco dar continuidad a lo que esta misma mañana el presidente López Obrador comentó y que también tuvimos el privilegio de que el presidente Alberto Fernández, presidente de Argentina, se conectara por videoconferencia para comentar sobre la importancia de esta colaboración estratégica entre el gobierno de Argentina y el gobierno de México, colaboración que partió de una serie de perspectivas de intercambios muy fluidos que frecuentemente tienen el presidente López Obrador y el presidente Alberto Fernández, dos presidentes que tienen perspectivas muy semejantes sobre la justicia social, sobre la equidad, sobre el bienestar de los pueblos de América Latina, y que en ese contexto han enfrentado la pandemia de COVID-19, precisamente remontándose a las experiencias que nuestras naciones tienen o tenemos desde la pandemia de influenza hace 11 o 12 años y sobre los retos que hoy enfrentan nuestros pueblos hermanos, nuestras naciones hermanas. Y los dos presidentes han ido construyendo este marco de relación respetuosa, amigable, solidaria, que nos va a permitir y nos lo ha permitido hasta el momento ir construyendo juntos una mejor respuesta. Hay un proyecto emblemático que ha sido comentado desde que se firmó el primer acuerdo aquí, en este mismo salón, sobre la vacuna AstraZeneca, que surge de una colaboración precisamente de las dos naciones, de la participación del sector privado, empresarios argentinos, empresarios mexicanos de la industria farmacéutica, la Fundación Carlos Slim para la Salud y el aval, el respaldo, el acompañamiento de los dos gobiernos. Eso ha fructificado y como se anunciaba hoy por la mañana, la ministra Bisotti y la asesora Nicolini vinieron precisamente para tomar conocimiento del arranque ya de la liberación de los lotes de vacuna, algunos de ellos que serán trasladados a Argentina para uso en Argentina, donde en este momento cobran una gran relevancia, y otros que se quedan aquí en México también para continuar con el programa de vacunación de México. Como relatábamos ayer a pregunta sobre el tema, estas vacunas no nos ponen en competencia alguna a las dos naciones, precisamente porque existe este marco de colaboración y de solidaridad entre los dos presidentes, entre los dos gobiernos, de modo que lejos de que ocurra lo que a veces ocurre entre países, en donde se disputan el acceso a los recursos estratégicos, en este caso la relación se construyó precisamente para que no hubiera competencia, que hubiera colaboración, que hubiera el deseo de ambas naciones de proteger a sus pueblos y se pudiera organizar en un marco de perfecta racionalidad, con una seria base técnica y científica, cuáles son los mejores momentos de distribución de estas vacunas. Hemos comentado aquí en la conferencia que desafortunadamente en la nación argentina, igual que en todo el cono sur de América Latina, por razones fundamentalmente climáticas,
se encuentran ahora en el hemisferio sur en otoño, próximas al invierno. Entonces la epidemia está a la alza, tal como estuvo en México en noviembre, diciembre, enero, justamente cuando nosotros estábamos experimentando nuestro invierno. Afortunadamente, en el caso de México, estamos ya en primavera, rumbo al verano, y esto nos ha permitido que también por eso bajen las intensidades epidémicas. Y eso hace un escenario de obvia resolución que en este momento hay que priorizar el apoyo a Argentina, pero también tenemos claro que eso de ninguna manera pone en riesgo nuestro programa nacional de vacunación en México, dado que tenemos acceso a otras 4 vacunas y hemos tenido un abastecimiento oportuno y suficiente. Bueno, de todo esto y más vamos a hablar. Le damos nuevamente la bienvenida a la ministra, a la asesora. Muchas gracias por acompañarnos. Le pido al doctor Alomía, si es tan amable, presentar el primer segmento. En breve presentaré el segundo y después abrimos ya a que las propias protagonistas, nuestras invitadas de honor, nos comenten sobre esta colaboración estratégica. Por favor. Con su permiso, señor subsecretario, ministra, asesora, bienvenidas también. Un saludo a los representantes de los medios de comunicación aquí presentes y a toda la población que nos sigue a través de las diferentes redes sociales y también los medios correspondientes. Actualizamos el día de hoy la estadística del comportamiento epidémico de la COVID-19 en México. Como ustedes ya conocen, todos los días nos abocamos a la misma. Está representada precisamente por la línea azul que estamos continuamente actualizando. En esta línea azul se encuentran distribuidas las más de 2.585.000 personas que hasta el momento se han clasificado como casos estimados de COVID-19 y pueden ustedes notar la tendencia descendente que se mantiene desde inicios de este año. Son ya 19 semanas continuas, poco más de 4 meses en que en México de manera global, digamos para todo el territorio nacional, hemos tenido esta curva descendente que para efectos de la gráfica de las 2 últimas semanas continúa siendo todavía de un menos 8%. Recordemos que abrimos la semana en menos 10, ayer estuvimos en menos 9, hoy estamos en menos 8 y ya identificamos que ese es un comportamiento esperado normalmente todas las semanas, en donde la reducción se va disminuyendo, pero en base a la velocidad que llevamos tenemos una expectativa importante de poder cerrar la semana todavía con esta reducción. Sin embargo, decíamos, este es el histórico, es decir, esta cantidad de personas son las que integran la curva en toda su presentación durante toda la epidemia, pero solamente el 0.7% de este gran total, es decir, 16.892 personas, son las que representan la epidemia activa, porque son aquellas que iniciaron con signos y síntomas en los últimos 14 días y de seguro muchas de ellas en este momento están terminando de recuperarse de la enfermedad y por lo mismo son todavía, obviamente, el motor que puede continuar con la transmisión en sus respectivas localidades. Siempre también hemos resaltado que más allá del comportamiento nacional, hay que estar muy pendiente del comportamiento regional, en este caso de las entidades federativas, en donde al menos tenemos 3 entidades en este momento que no tienen este comportamiento descendente, que se han evidenciado un incremento en las últimas semanas y una de ellas de manera especial, sí con una tendencia descendente continua, que prácticamente representa ya un tercer periodo epidémico, una tercera ola, si lo queremos llamar de esa manera, para efectos de Quintana Roo. Y como ustedes saben, tanto las autoridades locales han estado emitiendo mensajes a su población para volver a implementar de manera, digamos, más estricta y más apegada las diferentes acciones de restricción a la movilidad en el sentido de los espacios públicos, no de las personas, pero sí de los espacios públicos y en su momento, obviamente, poder priorizar actividades que en su momento sí pueden continuar desarrollándose. Si vemos la siguiente diapositiva, actualizamos también rápidamente el comportamiento hospitalario diario. Como pueden ver, es congruente con la carga de enfermedad o con la cantidad de casos. Aquí están representadas todas las personas que en un momento desarrollaron una infección respiratoria aguda grave y por lo tanto demandaron atención médica en un segundo o un tercer nivel de atención y pues vemos también que esta tendencia descendente se mantiene en función de la temporalidad que hemos comentado. De hecho, la reducción que varía cada día, pero siempre es una reducción importante en función del último pico que tuvimos a principios de este año,
es de un menos 86%, y los niveles para camas generales y camas con ventilador también se han mantenido prácticamente sin cambios, pero en el nivel más bajo que hemos visto hasta este momento desde que inició la epidemia en México y obviamente posterior al descenso de nuestra primera ola, lo cual nos deja una gran cantidad de disponibilidad de camas, tanto generales como con ventilador, para pacientes graves y para pacientes críticos, que están listas en caso de que se requiera su utilización y por lo tanto dar este acceso a las personas. Entonces, el llamado a la población: sigamos manteniendo en práctica las medidas de prevención, tanto de manera personal, al hacerlos más y más personas cada vez, entonces esto se hace de manera colectiva, de manera comunitaria, y así todos seguimos contribuyendo a la disminución de la epidemia en el país. Gracias. Gracias, doctora Lomía. Hablemos ahora de vacuna, la vacuna contra COVID, la vacuna contra el virus SARS-CoV-2. Retomamos brevemente lo que periódicamente retomamos para que todo el mundo sepa en qué estamos y por qué estamos en eso. Política Nacional de Vacunación contra COVID-19, que fue presentada públicamente en este recinto el 8 de diciembre del año pasado. Un eje principal de priorización, que es la edad, se vacuna de la persona de más años a la persona más joven, porque los estudios, las proyecciones epidemiológico-matemáticas han presentado la proyección de que esta es la manera más útil, más adecuada de utilizar la vacuna para reducir la mortalidad, las complicaciones y en general los desenlaces adversos de la COVID-19. También tenemos ejes secundarios de priorización, esto quiere decir otras consideraciones sobre el uso de vacuna, y en especial seguimos haciendo el llamado a que las personas que tienen ciertas enfermedades crónicas, obesidad, diabetes, sobrepeso, cáncer, diversas causas de inmunosupresión, no dejen de vacunarse, se vacunen cuando toque el bloque correspondiente a su edad. Y un tercer eje de priorización que corresponde al uso de la vacuna en condiciones de bajo riesgo epidémico para permitir abrir ciertos espacios públicos. De manera muy importante, la educación pública, recuperar el derecho a la educación en condiciones habituales, en aulas, en forma presencial. Y por eso hemos estado vacunando al personal educativo del Sistema Educativo Nacional, más de 3 millones de personas que en esta semana, en las próximas 48 o 72 horas, culminaremos con la vacunación en Chihuahua y en Puebla, cuyo inicio fue anunciado hoy. Seguimos ya en la etapa 2. La etapa 2 es la vacunación de personas de 50 años de edad y más, y se están aplicando primeras dosis. Las segundas dosis están ya para personas mayores de 60 años a 85% de la cobertura del territorio nacional. Por supuesto, ya al 100% de las personas de más de 60 años. Y 85% en segundas dosis, y el calendario de segundas dosis depende de la característica específica de cada vacuna. Aquí aprovechamos para recordar, si usted recibió la vacuna de Astra, esta es la vacuna que tiene el calendario de aplicación más largo. Lo mínimo que hay que esperar es 8 semanas, 2 meses, y se puede incluso prolongar hasta 3 meses. Si usted le pusieron la primera dosis de la vacuna Astra, no se desespere, no sienta que ha quedado olvidado. En su momento le llegará el aviso para que acuda a su segunda dosis, pero no es este momento si no se ha cumplido de 2 a 3 meses desde que recibió la primera dosis. Vamos a ver el avance. Ayer, 24 de mayo de 2021, hasta las 21 horas, 9 de la noche, utilizamos 294,173 dosis de vacuna. Y seguramente empezaremos a ver cómo se acelera. Vean ustedes en estas pequeñas espigas donde se puede reconocer los bloques semanales. Ya ha seguido un patrón muy uniforme. En el primer día de la semana de vacunación se logra cierta cantidad que aumenta al día siguiente, y generalmente en el tercer día se llega al punto máximo de aprovechamiento de la semana de vacunación. Luego empieza a disminuir rumbo a los otros 3 días de la semana, de tal suerte que se va completando la meta de vacunación y nos movilizamos a otros municipios o a otras entidades federativas. Como ha dicho varias veces el presidente López Obrador, vamos en muy buen camino de acuerdo a la meta planeada, y durante el mes de junio completaremos ya la vacunación de la etapa 2, es decir,
de todas aquellas personas que tenemos 50 años a 59 y cualquier persona que tenga 60 y más que no haya recibido la primera dosis, por la razón que sea, que acuda ya también a vacunarse en este momento. Vamos a ver la siguiente, por favor, que es el avance acumulativo. Tenemos 27 millones prácticamente, 26.953.788 dosis de vacuna que han sido administradas. Recuerden que esta gráfica lo que permite es visualizar la velocidad de vacunación. Entre más inclinada hacia arriba sea esta línea, quiere decir una vacunación más acelerada. Si baja, es una vacunación menos acelerada. Y se ha conservado de manera muy uniforme la velocidad de vacunación con las pequeñas variaciones semanales que son las que dan estas pequeñas jorobitas en la línea. La siguiente, por favor. Estas 26 o casi 27 millones de dosis de vacunas corresponden a 18 bueno, ahorita vamos al total, un pequeño elemento de actualización, vacunación en embarazo. Recuerden que desde el 11 de mayo dispusimos incluir a las mujeres embarazadas mayores de 18 años y con 10 o más semanas de embarazo en la vacunación. Se puede usar cualquiera de las 5 vacunas y las embarazadas pueden acudir a cualquiera de las unidades de vacunación en cualquier momento. Preferentemente, regístrense en el portal mivacuna.salud.gov.mx para que sus datos queden asentados y queden incorporados en el registro nominal de vacunación en embarazo. 66.134 son las mujeres que han sido vacunadas ya, al menos con la primera dosis, si recibieron una vacuna cuyo esquema es de doble dosis, o si usaron la vacuna CanSino, ya están completamente vacunadas. Vean ustedes, igual que en los otros grupos, del 11 de mayo al 17 de mayo se avanzó a una velocidad menos rápida, pero después vino la fase de expansión que ya hemos comentado de todo el programa y ahora estamos vacunando a la misma velocidad que el resto de las poblaciones, de tal suerte que tenemos 66.134 aplicaciones. Ahora sí, de los casi 27 millones de dosis de vacuna, eso corresponde a 18.6 personas que ya han sido vacunadas, en su mayoría con el esquema completo. La mayoría, 2/3 ya tienen el esquema completo de esas 18.6 millones de personas. 1/3 son personas que tienen una aplicación reciente, 36%, y por lo tanto tienen medio esquema y está pendiente el esquema completo. Esta tarde tuve la oportunidad de escuchar a un periodista del medio radiofónico muy conocido que decía con cierta vehemencia que se estaba dando una impresión falsa, posiblemente con fines electorales, de cuál es el avance de la vacunación. No es el caso. Aquí estamos presentando tal como es la realidad, toda completa. Y lo que decimos es 2/3 ya tienen el esquema completo, 1/3 todavía no, porque son fundamentalmente las personas de 50 años a 59 que se acaban de incorporar a la vacunación. Cuando llegue ese momento, recibirán la segunda dosis. ¿Cuál es ese momento? No tiene nada que ver con calendarios políticos o electorales, tiene que ver con las características de la vacuna. Entonces, ojalá que la tentación de querer confundir sea refrenada para que siga avanzando de manera armónica, como lo ha hecho hasta ahorita nuestro Programa Nacional de Vacunación COVID. Esto representa 21% de las personas mayores de 18 años o de 18 y más años, es 1/5 de la población adulta, las que están ya vacunadas. Por favor, la siguiente. Hoy recibimos 114.660 dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech y recibiremos mañana, miércoles y pasado mañana, jueves, otra cantidad mayor de esta vacuna, según veremos ahora en el calendario de vacunación. La vacuna Pfizer, aquí aprovecho para comentarlo, es una de las que hemos tenido un calendario de entregas más persistente, más seguro, y estaremos recibiendo de aquí hasta el final de junio más de 1,5 millones de dosis todas las semanas. La siguiente. Aquí están las dosis que hemos recibido hasta el momento, 34.293.675 contadas desde el 23 de diciembre del año pasado. Y se puede ver cada una de las vacunas, cuál es la cantidad de las que hemos recibido. Como se ha comentado, y es el motivo de la visita de nuestras compañeras de Argentina, la vacuna AstraZeneca,
las que hemos recibido, que son casi 7 millones de dosis, han sido de distinta proveniencia. Tuvimos las que fueron adquiridas al Instituto Serológico de India, que fueron las primeras que utilizamos. Después tuvimos un anticipo de nuestro contrato que generosamente el gobierno de Estados Unidos destinó para que pudiéramos adquirirla nosotros a partir de lo que estaba en producción en Estados Unidos. Y enseguida estaremos teniendo ya lo que se fabrica en Argentina y se envasa en México. Estamos ya prácticamente listos para que esto se libere. Como hemos comentado desde hace varios días, desde hace un par de semanas, el último tramo depende de un procedimiento muy exigente de carácter técnico que el propio Astra ha establecido para la comparación de los primeros 4 lotes. Lo que explicó el doctor Sbarch, comisionado federal de COFEPRIS, esta mañana. Este proceso se concluyó ya, se está registrando los elementos documentales de este proceso y COFEPRIS estará trabajando durante los siguientes días, una vez reciba el expediente final de esto, y seguramente al inicio de la próxima semana ya se liberarán estas dosis. Como dijimos al principio y dijimos ayer, una parte para México, otra parte para la nación argentina. La siguiente. Finalmente el calendario, las que recibimos hoy, que aparecen siempre las ya recibidas con un fondo amarillo, 114.660, y miércoles y jueves 585.500 en cada uno de estos 2 días, para un total de 1.284.660. Después tenemos nuevamente AstraZeneca, pero estas no son las que se liberarán de la empresa Leomont, es una dotación adicional, que en este caso las tenemos por el convenio COVAX, por la iniciativa solidaria de Naciones Unidas, a la que estamos inscritos desde el principio y ya recibimos varias semanas atrás vacuna Pfizer, ahora toca el turno a la vacuna Astra, proveniente de la iniciativa COVAX. Estas en concreto se fabrican en Corea del Sur y nos llegarán 2.200.000 en fecha precisa por establecer a lo largo de esta semana. En cuanto sepamos la fecha, lo registraremos en el calendario y de momento ni de la vacuna rusa ni de las 2 vacunas chinas tenemos una programación para recepción. Esto es casi 3,5 millones de dosis de vacuna que tendremos esta semana y estaremos aplicando a los grupos ya comentados. La última es un recordatorio. El pueblo de México, la ciudadanía, las personas que tengan una inquietud, duda, comentario, pregunta, reclamo, alerta que expresar, por favor utilicen los distintos canales que tenemos de acceso a la ciudadanía. 55 36 84 03 70, 55 36 84 03 70 es el número para vacuna COVID. También pueden visitar el portal vacunacovid.gov.mx, donde viene un extenso repertorio de preguntas y respuestas relativas a esto, y hemos agregado una sección específica en donde las personas pueden alertar si es que no han sido vacunadas. Y esto es muy importante para que nadie se quede fuera. Recordamos aquí, este fue motivo de conversación la semana pasada a partir de algunos comentarios de ustedes, comunicadoras y comunicadores, de personas que pudieran tener dificultades de movimiento y no han sido registradas. Hemos estado poniendo mucha atención a esto. El grupo coordinador del operativo Correcaminos en el Estado de México, ayer nos dieron un documento de más de 289 páginas con documentación fotográfica, relatorías, documentación sobre personas que sufren de postración y han sido vacunadas. Tenemos, por lo tanto, perfectamente documentado que esto está ocurriendo. Obviamente puede haber alguien que quede fuera de la atención del operativo Correcaminos. No se detengan en alertarlo, por favor. vacunacovid.gov.mx, hay una sección específica para alertar si es que no han sido vacunadas o vacunados. Y el Sistema Nacional DIF nos estará ayudando, precisamente es la misión del DIF, la asistencia social, para movilizar todos los recursos que sean necesarios para que nadie se quede atrás, nadie se quede de lado. Por favor, ayúdenos a ayudar, o ustedes mismos y mismas ayúdense a ser ayudadas. Lo último, el doctor Armando Vacuno contesta en este chatbot de manera automática
preguntas también de uso frecuente. Si usted tiene una pregunta que no es frecuente, de todos modos escríbala y quedará registrada para incorporarse en el repertorio de vacunas frecuentes, de preguntas frecuentes. Vamos ahora, antes de pasar a las preguntas y comentarios, me gustaría que tuviéramos el privilegio de escuchar a la ministra de Salud de la Nación Argentina, doctora Carla Bisotti, y a la asesora presidencial, la maestra Cecilia Nicolini, comentar sobre la experiencia que han tenido en este par de días en México y las perspectivas de esta colaboración, lo que llevamos, lo que podremos construir juntos. Por favor. Muchísimas gracias, subsecretario. Buenas tardes a todos, a todas quienes están presentes y quienes nos están mirando por algún medio visual o redes sociales. La verdad que junto con la asesora presidencial, Cecilia Nicolini, estamos acá con mucho orgullo y es un honor para nosotras estar en este momento que realmente es histórico para Argentina y para México. Además, en nuestro país es un día patrio, es el Día de la Revolución de Mayo, así que es doble momento histórico en relación a lo que ha pasado en el día de hoy, que se ha anunciado esta aprobación, este final de este desafío, este círculo virtuoso que han emprendido nuestros presidentes allá por agosto, septiembre, con esta mirada estratégica, con esta mirada solidaria, no solo para favorecer el acceso de nuestros países a una vacuna contra el SARS-CoV-2, sino también para favorecer el acceso de esta vacuna a Latinoamérica. Realmente ha sido una decisión de estados presentes que han articulado con el sector privado y con la Fundación Slim para poder generar el escenario para que hoy tengamos una vacuna producida en Latinoamérica para aplicar en Latinoamérica, y eso es realmente importante. Esto lo ha anunciado el presidente López Obrador con nuestro presidente Alberto Fernández y es un motivo de orgullo importante para nuestros países y de alegría para Latinoamérica. Nosotros allá en enero de este año nos conocimos con Hugo, también en ese vínculo fraterno que tienen nuestros presidentes, con una situación que tenía México de un aumento muy importante del número de casos y, como todos los países de la región, dificultades en el acceso a las vacunas, y ahí nuestro presidente nos pidió a Cecilia y a mí que nos pusiéramos a disposición para colaborar, para trabajar en el acceso a la vacuna Sputnik V, y así sucedió. Esto que decía Hugo de colaborar y de no especular con quién tiene la posibilidad de tener más vacunas es algo que tenemos que destacar en el medio de esta crisis sanitaria, donde los solidarios fueron más solidarios y los egoístas fueron más egoístas. Así que en ese sentido, México y Argentina han trabajado en forma colaborativa y solidaria, no solo entre estos países, sino también con esta mirada regional y latinoamericana. Me parece que es muy importante de destacar. Decirles también que ahora en Argentina estamos con una situación epidemiológica como la de ustedes en ese momento, con un número muy importante del número de casos, con un sistema de salud en tensión, con muchas provincias de nuestro país en esta situación y en esta semana con una disposición del presidente junto con los gobernadores de medidas de forma intensiva, focalizada y transitoria para disminuir la circulación de personas y trabajar para acelerar este proceso de vacunación. Así que por eso también recibimos con muchísima alegría esta noticia. Y ver esa curva que mostraba Hugo, ver esa curva donde ustedes ya saliendo del invierno y con este proceso de vacunación tan exitoso están viendo cómo está pasando ese mal momento, este horizonte temporal concreto de vacunación y de baja de casos también nos hace que volvamos a Argentina con mucha esperanza para transmitir a nuestro presidente, por supuesto, y a los argentinos y las argentinas. Y también trabajamos no solamente en la respuesta a la pandemia y la vacunación, sino en dar una respuesta estratégica a emergencias en salud pública. Así que ayer hemos tenido una jornada
muy enriquecedora con los equipos de la Secretaría de Salud de México y del Ministerio de Salud de Argentina, viendo, además de la pandemia de COVID-19, el abordaje de enfermedades crónicas no transmisibles, salud sexual y reproductiva, todo lo que es salud mental, y en el día de hoy le hemos dado un espacio muy importante a nuestras entidades regulatorias, a la COFEPRIS y a la ANMAT, que han tenido un rol fundamental y poco visibilizado. Realmente es difícil que la población pueda visibilizar la importancia que tiene una entidad regulatoria en asegurar la calidad, la seguridad y la eficacia de las vacunas que usamos en México y Argentina, y nuestras entidades regulatorias son realmente muy fuertes en nuestra región, y esa sinergia, esa armonización de procesos que se viene trabajando y se ha lanzado formalmente hoy va a ser muy importante también para favorecer el acceso de nuestros países a insumos como vacunas y medicamentos, porque nuestras aprobaciones le van a servir a otros países. Así que con mucho trabajo, con mucho balance, con mucha mirada del camino recorrido y mirando para adelante, seguimos trabajando en conjunto para avanzar en la respuesta a la pandemia y avanzar en cada uno de los desafíos que sigan en salud pública. Lo decíamos hoy a la mañana, nadie puede dudar que la salud es una prioridad y que es el motor del desarrollo y de la economía, así que a partir de ahora y como siempre, más juntos y más unidos con México para seguir trabajando. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Rizzotti. Ceci. Bueno, solo unas palabras, hacerme eco del agradecimiento de estar acá esta tarde. Estuvimos esta mañana en las famosas mañaneras del presidente López Obrador, realmente un honor poder participar y contar todo lo que estamos haciendo, pero obviamente resaltar que todo lo que está pasando no es casualidad y toda esta colaboración no se da en el vacío, sino que es fruto de una cooperación y colaboración estratégica de muchísimos años entre Argentina y México, y que encontró además en dos presidentes como Andrés Manuel López Obrador y Alberto Fernández la convicción de que también son los valores y es la salida colectiva y un Estado presente que cuida a sus ciudadanos lo que realmente va a hacer que los pueblos progresen. Así que en esa relación y en esa amistad es que pudimos dar paso y concretar esta colaboración que ya se remonta hace varios meses, que incluso cuando nos vimos en el mes de enero empezamos a planear esta visita y este trabajo conjunto para que, como bien dijo la ministra, trascienda la pandemia y vaya mucho más allá en trabajar realmente en una plataforma no solamente binacional, sino también regional, en el marco de un espacio de integración tan importante como es la CELAC, que nosotros también apoyamos, impulsamos y participamos para fortalecerla cada vez más, porque de nuevo entendemos que las salidas tienen que ser colectivas para incluir a todos y a todas y no dejar a nadie atrás. Y sobre todo que esta pandemia, como bien resaltaba la ministra, en donde la solidaridad es el eje y motor de lo que nos trajo acá, la posibilidad de producir en conjunto una vacuna que sea la respuesta o parte de la respuesta, una de las herramientas para terminar con esa pesadilla, y que nunca más una pandemia nos encuentre sin las herramientas para poder hacerle frente y cuidar la salud de todos nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas. Y eso se hace con un Estado presente que invierta en salud, en educación, en ciencia y tecnología para proteger a su ciudadanía. Así que seguimos empujando y velando, como dicen nuestros presidentes, para que la vacuna sea un bien de acceso global y que obviamente no sea solamente para nuestros países, sino para toda la región y para el mundo entero, porque aquí bien mencionaba, lo dice muchas veces nuestro presidente, lo mencionó también Hugo ayer, que nadie se salva solo, así que en esta colaboración y cooperación esperemos verlo mucho más en muchos otros ámbitos y que, bueno, continúen los éxitos y empiecen a llegar las vacunas. Muchas gracias. Muchas gracias, Ceci. Pues esto es, como se ve, un par de palabras más para subrayar otros dos rendimientos de esta colaboración y efectivamente agradecer públicamente
el apoyo que nos dio Argentina en enero. Como ya relata la ministra, la asesora, en enero que vivíamos una situación de mucha inquietud porque no teníamos todavía una entrega suficiente de vacunas y nuestra epidemia estaba en una fase de mucha expansión, fue cuando el presidente López Obrador nos encomendó explorar, a partir del apoyo que brindó el presidente Alberto Fernández, explorar la oportunidad de tener acceso a la vacuna Sputnik V, esta vacuna del Instituto Gamaleya o del Centro Gamaleya de Investigación en Epidemiología y Microbiología de la Federación Rusa. Y exactamente en 48 horas, en reuniones de trabajo con la ministra, con la asesora, pudimos entablar conversación y no solamente eso, sino un diálogo muy productivo que nos permitió concretar en ese mismo viaje la oportunidad de acceder a 24 millones de vacunas Sputnik V. Pero no solo eso, sino de ahí nació también las primeras perspectivas de una colaboración que está cobrando frutos en este mismo momento para que en México se envase la vacuna Sputnik V. A partir de ahí, trabajando con Birmex, nuestra empresa pública de vacunas, que dirige el doctor Pedro Centeno, y también con CONACYT, que conduce la doctora Marilena Álvarez Builla, hemos ido estableciendo una perspectiva con base científica, con bases técnicas, con la convergencia de comunidades científicas de alto desempeño en nuestras instituciones públicas de investigación, lograr que Birmex renazca. Y uno de los elementos pilares de eso va a ser precisamente el próximo inicio del envasado de la vacuna Sputnik V en México, en Birmex. Y esto nos va a dar una capacidad adicional. Pero también fue producto de esa exitosa visita y del apoyo del presidente Fernández, de la ministra y de la asesora Nicolini. Vamos a dar, ahora sí, espacio a comentarios, preguntas. Juan Hernández, Periódico Basta, Janet Galindo, Marco Antonio Olvera, nos vamos por allá atrás, por favor. Gracias, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a México. A grandes rasgos, ¿cuáles fueron ustedes, bueno, de experiencia de aquí de los funcionarios de salud argentina? ¿Cuál fue los problemas, o en este caso, las situaciones que tuvieron que superar precisamente para consolidar todo este esfuerzo binacional? ¿A qué se enfrentaron? En este caso, fue los insumos, fue la producción, la planeación. ¿Qué fue lo que tuvieron que trabajar precisamente en conjunto ambas naciones precisamente para lograr este éxito? ¿Qué tal? Sí, la verdad que hoy lo comentábamos en función de lo que es una decisión, de lo que es una intención y de lo que es, digamos, el inicio de ese camino y todo lo que fue sucediendo en la vida real. La realidad es que todos los cronogramas de todas las producciones de las vacunas de todos los laboratorios para todos los países tuvieron unos desafíos inmensos en relación a lo que comentabas justamente, en relación a lo que significa que el mundo entero necesitaba los mismos insumos y necesitaba producir vacunas, así que en ese sentido el desafío de la compra de los insumos, de la transferencia de la tecnología, de los controles de calidad y del paso a paso que se fue dando hasta conseguir justamente todas los insumos de las plantas, todas los aparatos que se necesitaban para producir, más los insumos que se necesitaban en las plantas y todos los controles de calidad, montar los laboratorios para poder hacer esos controles de calidad de un virus nuevo que nadie conocía y para los que se tenía que desarrollar una vacuna y al mismo tiempo desarrollar todo lo que es la investigación de esa vacuna para definir si era segura, si era eficaz y al mismo tiempo y a riesgo definir el inicio de la producción para acortar lo más posible los tiempos sin saltar los pasos en relación a estas dos bases claves que son la seguridad de las vacunas y la demostración de la eficacia en relación a los análisis interinos. Así que tuvimos la oportunidad de conversar con los empresarios de Moutscience, los empresarios de Liomont y por supuesto hoy a la mañana con la gente de la Fundación SLIM en relación a lo que significó ese esfuerzo, ese trabajo constante y llegar hoy a poder tener el control de calidad con esa seguridad de eficacia y de seguridad de la vacuna es algo que realmente genera muchísima satisfacción. Es
muy difícil de transmitir cada una de las cosas que fueron sucediendo, y en esto también están involucradas las entidades regulatorias que venían en el mismo camino, aprobando las plantas, aprobando los procedimientos, aprobando los lotes y validando el control de calidad de los privados. Así que tiene una complejidad enorme, por eso es que nuestros presidentes lo han anunciado, por eso que hemos venido acá especialmente para transmitir la importancia que tiene este hito para la salud pública en nuestra región. Gracias. Aquí quisiera colar, a propósito de los retos, también un reconocimiento explícito, en este caso la colaboración con el gobierno de Estados Unidos. En un momento dado tuvimos una posible amenaza de retraso en la producción por escasez en el mercado mundial de unos dispositivos de filtrado que son muy especializados para el proceso de garantía de calidad del producto. Y ahí tuvimos la colaboración de una colega circunstancialmente de origen argentino, pero ya nacionalizada estadounidense, que es la agregada de salud en la Embajada de Estados Unidos en México, la doctora Mari Nissen, con quien también tenemos una relación muy profunda y muy estrecha de colaboración en materia de seguridad en salud y estos temas. Y a través de ella pudimos conseguir justamente los filtros necesarios, se destrabó la producción y se logró avanzar en el proyecto. Por favor, Juan Hernández. Marco Antonio Olvera, por favor, y seguimos con usted. Sí, gracias, buenas tardes, bienvenidas a México. Doctor, le tengo una pregunta para usted, el doctor Gatell, y otra para la ministra Carla Bisonti, si me lo permiten. Doctor, la pandemia del COVID-19 sigue azotando al mundo entero, no se ha terminado y pues quién sabe cuánto se termine. Sin embargo, en la India hay escandalosas cifras de personas que han perdido la vida a consecuencia del COVID-19. Pero ahora surge otro monstruo, por así decirlo, el hongo negro. En México, ¿qué tanto estamos preparados para esta posible nueva pandemia? Y las personas que superaron el COVID-19, pues según reportes médicos, son las próximas víctimas, si así lo podemos decir. Gracias. Sí, este tema del hongo negro, y hoy aparecen otras noticias de un hongo amarillo, ya lo habíamos comentado en una ocasión, vamos a ponerlo en perspectiva. No es un hongo misterioso ni un nuevo agente patógeno, es un hongo muy conocido, es un grupo de hecho de hongos que se llaman mucorales y producen una enfermedad que se llama mucormicosis. Esta existe desde hace mucho tiempo en todo el mundo. Generalmente se presenta en una condición clínica de inmunosupresión en personas que padecen ciertos cánceres, en especial los cánceres sanguíneos, las leucemias, los linfomas y las personas que tienen una insuficiencia del sistema inmune temporal, pero muy grave, muy profunda, una inmunosupresión profunda. Lo que ocurre en relación con el COVID y ha cobrado notoriedad en India es que ha habido una cantidad importante de casos de esta enfermedad, mucormicosis, que produce lesiones invasoras muy importantes, sobre todo en el cráneo, en la cara, y se asocian con estados de inmunosupresión. Es posible que esto se deba al uso de dosis muy altas de medicamentos esteroides. Aquí, cuando comentamos sobre eso, aprovechamos para enfatizar dos cosas. No es una situación nueva que debamos temer de que se propague como una ola, así como se propaga COVID-19. Y dos, el uso correcto de medicamentos asegura que no se presenten estas condiciones. Cuando se usan dosis excesivas de medicamentos esteroides para pronta identificación, los que popularmente se conocen como derivados de la cortisona, se llega a estados de inmunosupresión muy graves. Y entonces es donde tiene lugar esta situación del famoso hongo negro. Si se usan correctamente los medicamentos en dosis razonables, ciertos derivados de la cortisona, en específico dexametasona, está indicado en el tratamiento de ciertas situaciones de COVID, no en todos los casos, y debe ser utilizado adecuadamente por los miembros del personal médico. Pero no debe quedar la impresión de que es una nueva ola epidémica que va a asolar al mundo y que en un momento dado va a dar a todos los países. Respecto a los retos generales de la recuperación COVID desde el punto de vista médico, también varias veces hemos comentado, COVID es una enfermedad en la que todavía hay
conocimiento en construcción, todavía estamos todas y todos los involucrados en la salud aprendiendo de la experiencia. Hay síntomas residuales que persisten, a veces por el daño pulmonar, a veces por daño en otros órganos, a veces síntomas que todavía no se explican del todo, como estas fatigas que ocurren episódicamente. Y lo que estamos buscando es garantizar que conforme se desocupan los hospitales de personas agudamente enfermas, no se quite la capacidad de darle seguimiento a las personas que ya se recuperaron. Hasta el momento no tenemos un reto de saturación de unidades médicas por personas que necesitan continuidad de la atención, y si la epidemia continúa bajando, como ha bajado hasta el momento por 18 semanas, y ya estamos en la semana 19 de reducción, no anticipamos que esto vaya a ser un reto que requiera algún esfuerzo de reconversión hospitalaria. Ok, perdón por no presentarme, soy Marco Antonio Olvera de la revista Énfasis y del canal de YouTube Marco Olvera Oficial. Ministra Carla, en México de cada 4 mexicanos, 3 somos obesos, hipertensos. ¿Cuál ha sido el factor de sus connacionales argentinos que fueron pues víctimas de cómo los pescó el COVID-19? ¿Cuáles fueron los factores? Y dado los acuerdos con el gobierno mexicano y el gobierno de Argentina, así como la Fundación Slim, para obtener las vacunas contra el COVID, ¿cuándo usted como ministra considera que su país podría salir de esa pandemia? Bien, importante la pregunta porque en esta que venimos hablando, que se está construyendo evidencia en relación al SARS-CoV-2 y a la enfermedad, bueno, se están construyendo también la evidencia en relación a cuáles son los factores de riesgo más importantes. Sin lugar a dudas, en Argentina el 82% de los fallecidos fueron mayores de 60 años, así que la edad es una situación común, lo comentó Hugo, y es, por supuesto, la edad más alguna otra comorbilidad, algún otro factor de riesgo, lo que aumenta el riesgo significativamente en las personas. Dentro de las personas entre 18 y 59 años, la obesidad ha sido uno de los factores más importantes. De hecho, hay provincias en Argentina que tienen un índice de obesidad más alto, y en esas provincias la mortalidad ha sido mucho más alta en personas jóvenes que en otras jurisdicciones del país. Así que, y la otra cosa que nosotros vemos es que las personas con obesidad no se perciben como alguien que tiene factor de riesgo. Entonces, muchas veces se está internado una persona joven que no tiene antecedentes, y cuando uno pregunta, el índice de masa corporal es muy alto y no se termina de percibir. Así que es un gran mensaje que las personas que tienen obesidad deben vacunarse, porque aunque tengan menos de 60 años es una condición de riesgo. Y en relación a cuándo Argentina va a poder estar en una mejor situación, nosotros estamos trabajando muchísimo en consenso federal con cada una de las 24 jurisdicciones, los gobernadores y las gobernadoras, con comisiones de expertos y con los ministros y las ministras de salud, y convencidos que, por supuesto, que la vacunación es una herramienta fundamental para disminuir la mortalidad, pero debe estar acompañada de medidas de cuidado, de disminución de la circulación de personas y de cada persona que realiza alguna actividad tener el máximo de cuidados. Nosotros hasta el viernes pasado teníamos una situación de circulación importante, y el presidente ha definido el viernes pasado 9 días de intensificación de las medidas, con restricción de la circulación entre las 18 y las 6 de la mañana, y con autorización para hacer actividades esenciales y actividades de cercanía, con el objeto de disminuir ese crecimiento del número de casos, disminuir la tensión del sistema de salud y poder escalar la vacunación con esta oportunidad de recibir más vacunas, para que nosotros, a diferencia de ustedes, tenemos el invierno por delante, por lo tanto, esa preocupación, y transmitirle a nuestra sociedad la importancia de seguir vacunando, pero mientras tanto sostener las medidas de cuidado individual que tienen un impacto colectivo. Creemos que cuando, ya para agosto, cuando empiecen las mejores temperaturas, tengamos una cobertura de vacunación más alta, podemos empezar a pensar que vamos a estar parecidos a ustedes. Gracias. Arely Villalobos, Canal 14, por favor.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidas. Arely Villalobos de Canal 14. Preguntarles sobre la logística del envío de las vacunas que se van a hacer en colaboración de México a Argentina y posteriormente a otros países de Latinoamérica. Esa sería una primera pregunta y si me permite otra, por favor. Sí, digamos, las vacunas, todos nuestros contratos son, de nuestros países son con Astra, así que, digamos, el contrato es entrega en el país. AstraZeneca, ya sea las vacunas que vienen del laboratorio de Estados Unidos como las de México, entrega a cada uno de los países en el aeropuerto, digamos, de cada país de que va a recibir las dosis y luego lo que nosotros hacemos en Argentina es siempre seguir explorando otras oportunidades para recibir la mayor cantidad de vacunas lo más rápido posible y en ese sentido nosotros contamos con nuestra aerolínea de bandera, que es Aerolíneas Argentinas, que tiene una flota de aviones acondicionados para que en el momento que sea necesario se pueda acercar. Es lo que estamos haciendo con Rusia, es lo que estamos haciendo con China y son aviones que están disponibles para que en caso de ser necesario tener una oportunidad poder tener la independencia, esta soberanía de generar la logística para retirar las dosis que estén disponibles para Argentina. También me gustaría preguntarles, ¿cuál será el modo en el que se priorizarán los países de América Latina que posteriormente van a recibir la vacuna? Una vez que Argentina ya tenga esas primeras dosis, ¿cómo se van a elegir el resto de países? En realidad eso es un contrato de un privado, digamos, Astra tiene el contrato con los países, tiene la distribución, digamos, proporcional a la población y en función de la disponibilidad de lotes se va distribuyendo en forma equitativa en función de la población de cada uno de los países. Entonces, definirá la empresa, es la que va a definir qué países van a ser los siguientes en las entregas. La lógica es sobre todo de cantidad de población que se hizo para que sea lo más equitativo posible, teniendo en cuenta toda América Latina y el Caribe, pero dejando fuera de este contrato a Brasil, que está produciendo de manera independiente. Sí, y es importante mencionar que son los países que firmaron contrato con Astra. ¿Sí? No es Argentina y México, sino que es AstraZeneca el que firma los contratos con los países y distribuye posteriormente. Ok, y ya por último, preguntarles también, ¿en qué fecha aproximada estos países podrían recibir esas primeras dosis después de Argentina? Entiendo que próximamente, pero será una pregunta a AstraZeneca que tendrá que responder. Aquí, Arely, para contextualizar y que se ubique bien de qué se trata, porque veo que hay un poco de confusión sobre en qué consiste el consorcio. El consorcio de producción esencialmente es un consorcio privado. La entidad titular del derecho de propiedad de la vacuna AstraZeneca es AstraZeneca, un laboratorio privado, con la Universidad de Oxford. Este laboratorio se asoció con un laboratorio privado de Argentina, que está en Argentina, es una compañía muy moderna, productora de biotecnológicos, que se llama Max Science, está en Buenos Aires. Tuve el privilegio de conocer la planta de producción justo cuando estaba terminando de fabricar el primer lote en enero, y se vincularon con una empresa también privada de México que se llama Leomont, cuya planta productora de envasado está en Ocoyoacán, Estado de México. La Fundación Carlos Slim para la Salud fue uno de los patrocinadores principales en términos de financiamiento. Entonces, hasta ahí es un arreglo entre privados. Ahora, los arreglos entre entidades privadas, cuando están involucrados con un fenómeno de interés público tan importante, se benefician del acompañamiento de los gobiernos. Entonces, en este caso, el presidente López Obrador y el presidente Alberto Fernández comprometieron la voluntad política del gobierno de México y del de Argentina para dar todas las facilidades necesarias para que no hubiera obstáculos burocráticos o de cualquier otra naturaleza a ese arreglo entre entidades privadas. Esto lo que ha permitido es que se avance de manera muy eficiente en ir quitando cualquier obstáculo para que se garantice la fabricación en Argentina, el transporte o exportación desde Argentina, importación a México, envasado en México en la planta Leomont y próximamente la entrega, una parte a México. México contrató 77.4 millones de dosis de esa vacuna y otra parte a cada uno de los países, Argentina, que es el contratante principal, y varios otros en América Latina.
La decisión específica de a dónde van las vacunas está justamente en los contratos de compra que cada uno de los países tiene. Ahora, lo que es muy importante y es parte del éxito, del resultado de la visita de las colegas, es que en ese acuerdo de buena voluntad entre las dos naciones, México y Argentina, la posibilidad existe de que las vacunas que en un momento dado tienen mayor prioridad de uso en una nación por sus condiciones epidemiológicas puedan tener el acceso preferente. Concretamente, en México tenemos, además de Astra, otras 4 vacunas. Tenemos ya 21% de nuestra población vacunada. Tenemos ya prácticamente en un horizonte de 15 o 20 días completaremos la fase 2, 50 y más. También vacunamos maestros, también vacunamos personal de salud, también estamos ya con 60,000 embarazadas vacunadas. Y tenemos 19 semanas de reducción de la epidemia, o estamos abriendo la semana 19. Estamos en una condición en donde podemos, por un acto de voluntad política del gobierno mexicano, facilitar el acceso más oportuno dentro del mismo contexto del contrato a la nación argentina. Y esto es semejante, por eso invoqué el paralelismo, a la ayuda que hemos recibido de Estados Unidos, precisamente con la vacuna Astra. En su momento Estados Unidos ya tenía un avance muy grande y sobre la base de un mismo contrato con la empresa Astra, que ambas naciones tienen acceso a la relación con Astra, Estados Unidos nos concedió el utilizar dosis de vacunas que tenían físicamente en Estados Unidos. Entonces, este es el tipo de arreglos de colaboración que por voluntad política se hacen independientemente de lo contratado. Óscar Sosa, por favor. Ya me salté a Janet. En ese sentido, Óscar Sosa de Enredate Digital, en ese sentido, ¿cuál sería el costo-beneficio para ambas naciones el llegar a ese acuerdo? De no haberse hecho este acuerdo, ¿qué problemáticas se verían ambas naciones al no haber comprometido este acuerdo entre particulares? Gracias. Gracias. Yo puedo comentar, y porque ha sido motivo de una amplia exploración a lo largo de todos estos meses y de forma muy aguda en lo que ahora tenemos planteado, que es la raíz de una colaboración binacional para un marco estratégico de cooperación en preparación y respuesta ante emergencias de salud, con una perspectiva de bienestar social que comparten ambas naciones. De no haberse concretado este tipo de ambiente estratégico de cooperación, lo que suele ocurrir es que las naciones entran en competencia por los recursos, por la oportunidad, por la información, en vez de cooperar. Y ahora tenemos un ambiente de cooperación que nos permite precisamente intercambiar experiencias, momentos de oportunidad. La acción regulatoria, hoy mismo se refería ya la ministra Bizzotti, estuvimos en un segundo día de reunión empujando acuerdos de cooperación en armonización regulatoria entre COFEPRIS y su par en Argentina, que es la Agencia Nacional de Medicamentos y Tecnología de la Salud, ANMAT, y estamos viendo cómo los acuerdos de armonización nos van a permitir el reconocimiento mutuo, similar al que tenemos con otras naciones y que nos permiten un acceso más oportuno y más abierto a los distintos insumos estratégicos. Y sumo a eso que también aceleró, digamos, el acceso, digamos, hizo que nuestra región pudiera recibir antes esta vacuna, si no hubiéramos tenido que esperar la producción de Europa o de Asia, que estaba comprometida también. Uno de los motivos y la solidaridad y la equidad es que cuando se empieza a saber que se va a necesitar la vacuna, ya los países del hemisferio norte, los países más ricos, habían comprometido la producción, sobre todo de las plantas de producción local de esos países, por muchas veces más de su población. Entonces, la estimación en aquel momento fue que se adelantaba el acceso de nuestra región a la vacuna AstraZeneca entre 3 y 5 o 6 meses. O sea que eso también es muy importante. Esa es la mirada estratégica. Gracias. Ahora sí, Janet Galindo, Liliana Noble, y nos quedan muy poquitos minutos. A ver si nos da tiempo. Gracias, buenas noches. Janet Galindo, de Mundo Farma. Doctor, ha surgido una noticia que dice sobre la vacuna CanSino, que se le está aplicando a la población de los maestros,
que a los 6 meses está perdiendo, hay posibilidades de que pierda su efectividad. ¿Qué tan cierto es esto? Esta es información falsa que podría en su momento resultar cierta. ¿A qué me refiero? La información que circula es que es ya en un hecho consumado o demostrado científicamente que 6 meses después de la vacuna CanSino se va a necesitar una segunda dosis. No existe evidencia científica publicada que demuestre esto. Ahora, lo que sí es cierto es el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, y específicamente el doctor Guillermo Ruiz Palacios y Santos, quien es el científico responsable del ensayo clínico de CanSino, está conduciendo una extensión del ensayo clínico para probar esta hipótesis de que la inmunidad post vacunación CanSino decae y que posiblemente con una segunda dosis se mantiene por mayor tiempo la vigencia de la inmunidad. Pero no es un hecho demostrado, es falso que exista evidencia científica sobre el decaimiento de la inmunidad, o al menos si esto obra en los expedientes preliminares de la investigación que se hizo en el ensayo clínico inicial, no se ha publicado en una revista científica con un estándar internacional de evidencia científica. Entonces hay que esperar, hay que ser cautelosos y no dar cabida a que esto se convierta en una noticia falsa, desde luego de carácter alarmista, de que se necesitaría un refuerzo de la vacuna CanSino. Gracias. Y a la doctora Mizzotti, buenas noches. ¿Qué porcentaje de la población es el que ahorita llevan vacunado ya? Y si tienen algún programa similar al que se está llevando aquí en México, y más o menos para cuándo creen que llegue la mayoría de la población ya vacunada. Sí, la verdad es que la región de las Américas es modelo en el mundo en relación a los programas ampliados de inmunizaciones, y dentro de la región Argentina y México priorizan muchísimo la inmunización, y nuestros programas son similares, son programas que llegan hasta el último rincón de cada uno de nuestros países, y tienen los vacunadores y las vacunadoras que llevan esa vacuna hasta los brazos de las personas con muchísimo esfuerzo, muchísima dedicación, así que en ese sentido tenemos, digamos, la política de inmunizaciones es muy similar. Nuestras poblaciones objetivos estuvimos revisando también en función de la evidencia científica, son muy similares, y nosotros estamos avanzando. Nosotros tenemos 3 veces menos población que México, así que estamos avanzando en forma similar también. Todavía estamos llegando alrededor del 20% de la población vacunada con una dosis. Nosotros hemos priorizado la primera dosis por este contexto epidemiológico, por eso necesitamos acelerar la recepción de vacunas para seguir vacunando con una dosis, iniciando los esquemas, sabiendo que esa dosis genera alrededor del 80% del beneficio que puede generar la vacuna, y la segunda dosis es para completar la inmunidad y prolongarla en el tiempo. Con la diferencia de, por supuesto, la situación epidemiológica y la situación estacional que tenemos en Argentina en relación a el número tan importante de casos. Entonces, como la vacuna tarda entre 14 y 21 días en hacer efecto, necesitamos acelerar muchísimo en estas próximas 2 semanas la vacunación para poder proteger y minimizar el riesgo de internación y de muerte en un contexto epidemiológico diferente. Ustedes avanzaron mucho en la vacunación y la llegada de vacunas y en la estrategia de vacunación, y eso es muy importante para cuando vuelvan a tener el invierno o el frío, encontrar a la mayor cantidad de su población protegida va a ser muy, muy importante. Muchas gracias. Pues aquí se acaba desafortunadamente la conferencia, son las 20:03. Volvemos a agradecer la visita y las colaboraciones estratégicas con el gobierno de Argentina. Específicamente agradecemos a su presidente, Alberto Fernández, a la ministra de Salud, Carla Bisotti, a la asesora presidencial, Cecilia Nicolini, y a todo el equipo magnífico del Ministerio de Salud de Argentina con quienes estuvimos interactuando en estos últimos 2 días. Muchas gracias. Muchas gracias y aquí a todo seguimos. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Gracias.